Estábamos con Humberto Amaya, que es un gran personaje araucano, escritor, y además de ser un escritor araucano, es un escritor para mí universal. Es un gran maestro que nosotros en Mil Inviernos reconocemos, lo hemos publicado y para nosotros es una gran influencia. Entonces, qué gusto tenerte acá, Humberto, te agradecemos por tu tiempo. Entonces vamos a empezar a hacernos las preguntas, desde el inicio, desde cuando eras chiquito, que lo cuentas muy bien en este libro, que es El hijo de Lina Luzardo. Entonces, aquí tú cuentas tu experiencia, cómo te hiciste lector, pero para ir más allá de los libros, me gustaría que tú contaras cómo te hiciste como escritor. Pues la verdad es que yo me quedé huérfano a los 5 años, sin papá y sin mamá, y entonces en el pueblito donde yo me crié no había bienestar familiar ni juez de menores, entonces yo podía hacer lo que me diera la gana. Y de ahí en adelante seguí haciendo, y cuando ya estaba grande empecé a pensar, bueno, ¿qué va a hacer usted cuando esté viejo? ¿Qué va a hacer cuando dije, no, cuando ya esté viejo, que ya esté cansado de subir palos y de trabajar con una pala y un machete, yo me voy a meter a escritor? Y desde ese día empecé a poner cuidado, mucho cuidado a ver qué valía la pena contarlo. Y ya como a los 40 años, un día decidí meterme a escritor y no solamente meterme a escritor, sino vivir de la escritura. Saqué 4 fotocopias y salí y se las vendí al pueblo. ¿Y cómo fue esa experiencia de vender tus propios escritos, mostrarle a la gente lo que tú escribías? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque fíjate que allá todo el mundo era como estrato 0, estrato 1, allá no habían finos, los finos viven por aquí en las ciudades, era un pueblo de selva, 90% indígenas, entonces yo les escribí que ellos entendieran eso, ¿ve? No jugando al escritor fino y elegante, al famoso, sino que le pudiera, que los tipos no me suicidaran cuando cogieran la hoja, sino que llegaran hasta el final del escrito. Y para venderlo, pues lo cambiaba por un pescado, por una empanada, por una máquina de afeitar, pero yo los primeros 100 ejemplares que saqué, los vendí a 500 pesos y los vendí toditos. ¿Y la gente cómo recibía esos textos? ¿Qué te decían? ¿Cuál fue tu feedback? ¿Qué te devolvían? ¿Qué te decían? Fíjate que cuando mis hermanos me dijeron, ay, que se murió mi mamá, entonces yo me acuerdo que después me arrepiento de haber dicho esa frase. Dije, bueno, ya no tengo quien me regañe. O sea que la puedo cagar y ser feliz. Y entonces también cuando escribí tuve en cuenta eso de que no me importaba que me regañaran o no tenía quien me pagara la publicidad ni nada, ni quien fuera mi patrón. Entonces escribía lo que se me daba la gana teniendo en cuenta la alegría. Eso fue un condimento que le metí el humor, ¿no? Entonces la gente se reía y como la gente necesita tanto la risa, entonces me siguieron alcahueteando todas las barbaridades que publicaba. Digamos que escribías libre de parámetros literarios y era más como para hacer feliz a la gente. Sí, hacía crónicas, era un testigo presencial, entonces yo contaba lo que veía sobre el puerto, sobre los pescadores, sobre alguna persona que según los indios la habían embrujado, tantas cosas, todo lo que miraba en la selva que valía la pena contarlo. Entonces se los entregaba como la cocinera que le entregan un plátano crudo y ella lo pela y hace los patacones y se los devuelve para que el otro se los coma. Entonces yo al pueblo le entregaba los mismos sucesos de ellos condimentados y eso era motivo de risa. Bueno, al año y medio, cuando ya tenía como unos 30 cronistas, yo me di cuenta que yo no sabía escribir. Y entonces a todo el que los coleccionaba le decía, mire, por favor, me los presta, y va y los quemaba. Qué vergüenza. Bueno, ya que hablaste de los indios, hablemos de la influencia de ellos. Por ejemplo, en este libro, Voces Indias, tú tienes un cuento que se llama Mandú y tú, que está narrado en el lenguaje que se llama coleado o cagalereado, que es la forma en que ellos, tú me decías, aprenden el español. Entonces, ¿tú podrías decirme qué influencia tuvo tu contacto con los indígenas para tu literatura? Fíjate que este libro, cuando decidí ya no vivir más en la selva después de 30 años, como yo no comerciaba con ellos, ni
Mi relación era únicamente una convivencia pacífica. Entonces cuando me quise salir dije, yo les voy a dar un regalo que valga la pena, y regalos baratos dice que son plata y comida, ¿no? Entonces ropa y comida. Entonces dije, no, nadie tiene libros, les voy a hacer un libro. Y de tantas historias que había oído sobre los indígenas en 30 años, le saqué este para que ellos mismos se gozaran sus propias historias. Y únicamente les presté la palabra, ¿no? Y entonces en Manduitú, que es un personaje que nos lleva un mes viviendo entre los blancos y que apenas habla español, y él para decir la siguiente frase se agarra de la última. Dice, se murió Mandú, se murió y nosotros lo enterramos. Lo enterramos porque estaba muy viejo, era muy viejo. Y así sigue, ¿no? Agarrándose de la última para poder conversar. Eso es el lenguaje coleado. Sí, el lenguaje coleado. Colear la última palabra para empezar la siguiente frase. ¿Cuántos años viviste con los indígenas? 30 años. En Iniria 30 años, pero en la infancia en Arauca también pasé 2 años por el lado de Orocué viviendo con los guaivos puros. También entre los 12 y los 14 años los viví con ellos. Es decir, que has vivido casi toda tu vida con los indígenas. Yo casi toda mi vida. Aún en Arauca, mis amigos son los indígenas. ¿Tú qué puedes decir de los indios de Orinoco? ¿Cuál es su valor que te parece universal de los indios de Orinoco? ¿Qué aprendiste de ellos? Que son una gran civilización, tan importante o quizás más importante que los incas y que los aztecas. Que se dice que el punto neurálgico del repoblamiento de Sudamérica pasó en el Orinoco. O sea que así como nacieron las plantas y nacieron los animales, también en Sudamérica nació el hombre. Que ese cuento de que nosotros venimos por el estrecho de Bering se ha mandado a recoger hace muchos años. Ellos llegaron hace 18.000 años y aquí se han encontrado artefactos con 24.000 años de... Por Chiribiquete. Chiribiquete tiene más de 20.000. Chiribiquete tiene como 22.000, pero en Mato Grosso, Brasil, descubrieron herramientas y artesanías con 24.000 años de antigüedad. ¿Y qué parte de la sabiduría ancestral de ellos? Por ejemplo, tú me contabas cuando las indígenas miran el cielo, que ellas conocen todas las estrellas. Sí, porque fíjate que las indígenas por las noches, a las 6 de la tarde, se acuestan en las lajas para recibir al sereno, porque dicen que el sereno les pone bonita la piel. Entonces duraban hasta las 10 de la noche, 5 horas, 4 horas ahí mirando el cielo, se sabían el cielo de memoria. Se sabían el tiempo de las ribazones, de los peces, de los animales, de los pájaros, de las lluvias, de todo lo conocían a través del cielo. Bueno, ahora hablemos de un tema un poco espinoso. Hay un escritor que se llama Hunter S. Thompson, que él dice, no abogo por las drogas, pero a mí siempre me han funcionado para escribir. ¿Cómo ha sido la relación tuya con las drogas y la relación con la creación literaria? Se dice que una apología es un canto, ¿no? Yo tengo escrito sobre las drogas porque también fui marihuanero desde los 18 años y bazuquero 15 años, donde van 60 tambores de bazuco. Entonces yo pude conocer eso bien y me di cuenta que la gente es analfabeta en eso, en la manera de meter, en la manera de qué hacer con eso. El mismo marihuanero, hay 2 clases de marihuanero, el burro, que es el que todo el día arma uno, se lo mete y empieza a desmenuzar el otro y habla de las trabas del día anterior, de las que se metió hoy y de las que va a conseguir mañana. Dice, pero está el colino, que el colino se traba para ponerse a escribir, a cantar, a barrer la casa, a lavar la ropa, eso es otro tipo de marihuanero. Entonces, en eso te digo que pude hacer un trabajo que se llama Marihuaneando, pero también se me quedó uno que duré 25 años y que nunca lo terminé porque no quedé contento, que se llamaba Las Huellitas de los Pies, que era un viaje a través de todo, de los ácidos, del hongo, del chumó, del aguardiente, del café, de la coca, de la marihuana, todas estas cosas. Y lo tengo ahí, lo he presentado también, lo he vivido también, ¿no? Los mismos hongos, la gente no sabe comer hongos. La gente van y almuerzan y después van y se comen un hongo que le va a reventar. El hongo, si usted quiere que le reviente, cómaselo en ayunas. Ok, ya que hablaste de Marihuaneando, en Marihuaneando hay como un relato de lo que significó ser una persona, no un drogadicto, pero una persona que consumía drogas en el llano. Tú, como uno de los pioneros de las drogas en el llano,
En el llano en los años 60, 70, cuando era una sociedad como tan raizal, tan arraigada, tan conservadora, ¿cómo fue eso de incursionar, de ser una persona consumidora de drogas en el llano, en esa época? Yo creo que como en toda sociedad conservadora, eso era un demonio el que consumía drogas. En el llano, claro, yo vine de Bogotá, tuve una experiencia única porque cambié una moto por 1800 pepas de LSD. Contándolas, había 30 partidas, se las metí en una botella de vino y duré como 4 meses loco. Y en esos 4 meses loco pasé por el llano y ya todo el que me decía, ¿y qué tiene? No, un vino y tan, les daba locos todo el mundo. ¿Drogaste a todo el llano? Colombia con esas 1800 pepas de LSD. Un viaje astral y viaje físico, ¿no? ¿Y cómo te veían? ¿La gente cómo te recibía? ¿Un loco que llega con LSD? No, yo no sé, el LSD le ponen los ojos tan bonitos que todo el mundo cree que uno es un angelito. Le miran los ojos, no lo ven asustado, no lo ven nada, se está viajando, entonces la gente no monta el mecanismo de defensa, ¿no? ¿La gente era tan inocente que no tenía tanta prevención con las drogas? No, es que nadie sabía que eso existía. Yo llegué con eso en 1970, antes, en el 68. Yo creo que un negro parecido a Jimi Hendrix, igualito. Se me enamoró la moto y me dije, tengo esto. Yo lo probé, me gustó y se lo cambié. Y me quedé con eso. Pero viajé por toda Colombia, fui hasta San Andrés, todos los pueblos al primer encuentro nacional de mafiosos en Barranquilla, todo el mundo vestido de blanco y todos con perico de 14 diferentes y yo llegué con mis pepitas de LS allá a darle a los mafiosos. Claro que se pegaron semejante viaje. ¿Qué tal fue esa experiencia? Sí, esa fue mi experiencia, claro. ¿Y eso alguna vez lo has narrado? ¿Alguna vez lo has narrado literariamente? No digo que duré 25 años haciendo un trabajo sobre eso y no me quedó grande. Creo que nos lo quedas debiendo. Pero de las cosas que tú has narrado, por ejemplo, en este libro, Ficciones de Llano y Selva. ¿Tú podrías decirnos cuál es la diferencia entre el llano y selva y cómo tú lo has escrito y cómo otra gente lo ha escrito? Pues yo creo que en la escritura, sobre todo, es un caso muy personal y muy biográfico, ¿no? El 70% de las cosas le pasan a uno como individuo, ¿no? Entonces uno las arma, pero el llano, la diferencia del llano es que no tiene ni selva, ni cordilleras, ni mar. Entonces los llaneros lo único que tenemos es la palabra y la habilidad en el manejo de los animales, ¿no? En el caballo, la carrera del caballo, se le quita un toro o el toro lo mata. O sea, uno piensa ya. Entonces, en el mismo canto nos acostumbramos a ser veloces en las respuestas. ¿Y cómo fue escribir para la selva? Pues yo, tanto mundo que viví, me quedaba facilito contar todas las cosas que vi. Vi una vez una profesora que se perdió con 9 niños de 6 años y duró 6 días perdidas. Dije, yo tengo que contarlo. Me falta uno. Contarlo, sí. Y aproveché para hacer literatura, no solamente una narración ahí, no. Yo quise trabajar la palabra porque también me encantaba eso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con alguien que ha vivido la selva con alguien que no ha vivido la selva? Pues que el lenguaje es falso. No es una voz de monte, sino... Aquí hay muchos que tienen libros, muchos colombianos que tienen libros sobre la selva, pero se les siente la falsedad. Es como si yo hablara de los burgueses de París, y yo no conozco París y no sé ni siquiera francés y no sé ni cómo se sientan, ni cómo manotean, ni cómo ponen las patas. Entonces me queda muy difícil contar sobre ellos. Entonces si pueda que lo logre y me invente un cuento, pero me suena falso. A mí me pasa lo mismo con la selva. Yo tuve la suerte de vivir toda la vida en la selva, entonces me queda fácil contarlo. Debe ser que tu relato de la selva es de una persona que ha vivido la selva, que ha sentido la selva y ha sufrido la selva. He sufrido la selva, que conoce esos ríos, las orillas, los animales, las plantas, para qué sirven, cuáles cantan, cuáles estornudan, qué sirven para remedio. Claro, uno se conoce la selva, entonces habla con propiedad, ¿no? En este libro, Encaramado en las nubes, hablas de una señora que ha perdido un hijo y es como el video de ella, por decirlo así,
sobre su propio soliloquio, sobre lo que ella puede entender del mundo, y su hijo se ha venido a la ciudad. Aquí vemos que hay una incursión tuya en escribir sobre la ciudad. ¿Cómo es narrar la ciudad y cuál ha sido como la diferencia con narrar la selva y el llano? Fíjate que el personaje es una loquita. Y entonces ella no se preocupó por tener casa, por tener vacas, por tener ropa fina. Ella se pensaba todo el tiempo qué responderle a la gente cuando le preguntaran las cosas. Ella se afanaba en querer dar buenas respuestas y en esas respuestas era demasiado sincera y contaba cosas, pero que no se cuentan, y el hijo creciendo al lado de ella cada vez sentía mayor vergüenza de su mamá. Sí. A los 18 años entonces el tipo dijo, no, mi mamá parece que tuviera una lora en cada hombro, cuenta más de lo que le pasa, y se regaló para el ejército por no andar más con ella, por no pasar más penas. Y ella lo espera 4 años y como no lo encuentra se viene a buscarlo. Este libro tiene un aporte de la picaresca bogotana, porque ella viene aquí y se encuentra un viejito bogotano puro que toma chocolate y pan 3 veces al día, desayuna con changua y almuerza con ajiaco. Entonces para ella eso era una novedad, porque lo de ella era meterle el diente y rasgar, comer carne 3 veces al día, ¿no? Entonces ella, a través de esa visión, de esa llanera, puedo contar el mundo de los cachacos bogotanos. Del señor Aranda. El señor Aranda. El señor Aranda, los propietarios de Puente Aranda, sí, y su esposa, la Llorona. Muy bien. Saliéndonos de esta parte local, regional, ¿tú podrías hablarnos de... Tú dices que tu interés es escribir para la base, para el gran público. ¿Cómo te han recibido y cómo ha sido eso de escribir para la base? Pues ese es el cuento viejo de los 2 vendedores que mandaron a África, ¿no? Que uno dijo, no, aquí perdemos el tiempo, que ya todo el mundo está descalzo. Y el otro dijo, no, mire, oportunidad de venderle de 2 pares de zapatos a cada uno, porque nadie tiene. Entonces yo me di cuenta que la lectura todavía es una cosa elitista. Son muy... 3% invierte plata en libros aquí en Colombia. Todo el mundo compra repollo, no sé qué vaina, desodorante, betún para los zapatos, pero libros no. Es muy reducido el número. Y entonces dije, no, yo tengo la oportunidad aquí con la gente de... Además fue una manera de, te digo, desde el primer día de desbararme. ¿Y a quién le vendes? ¿Tú a quién le vendes? A los vendedores de chance, de lotería, a los jugadores de billar, a las aseadoras y al que se deje. ¿Y ellos qué dicen de tus libros? ¿Los leen? Sí, no solamente yo lo hice, no lo he hecho aquí a gran nivel nacional, ni nunca he escrito, pero en Arauca, en esos pueblitos donde yo veía, yo le vendía 4 hojas a la persona, una crónica, y a la próxima semana no solamente le vendía la otra, sino que le tomaba la lección. ¿Ve? ¿Qué le pareció? Está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque a mí me gustó. ¿Y por qué le gustó? Ya le dije que está bueno. No, huevón, a mí no. A mí me da un concepto, de esta vaina no le vendo más. Entonces me volví exquisito con la gente, y la gente con el tiempo me lo agradeció, porque se acostumbraron a conceptuar, y tenía por lo menos unas 400, 500 personas que me aportaban plata, pero también me enriquecían con sus comentarios. Entonces a mí me quedó fácil hacer eso. Sin querer hice un grupo de lectura grande, me leía en todas las emisoras y con eso sobreviví. Eres un promotor de lectura y un generador de públicos. Después empecé vendiendo 4 hojitas y a lo último terminé vendiendo de a 4 libros. Les hago colecciones a los mismos tipos, ya eso que leyeron en las hojitas se los imprimo en libros, y ahorita en la pandemia me salvó. Todo el tiempo me la pasaba en Servientrega poniendo paquetes de libros para toda Colombia. Bueno, y no solamente le escribes a la base, sino a la mayor base, que es el público infantil. Tú tienes una conexión con el público infantil increíble, y ellos te leen, los niños. ¿Cómo ha sido esa experiencia de escribir para niños? Primero porque yo tuve una niñez única. Y eso me ayudó. Yo no sabía que existían limoneros, sino yo pido limosna. Como no había limosna, a mí me tocó fue que trabajar, cargar agua, rajar leña, llevar tierra en carretilla, llevarle la carta de los novios a la novia.
y cobraba por todo eso, era mi trabajo. Desde los 5 años yo me defendí, me busqué, me acostumbré a cargar plata en el bolsillo. Entonces, ahora después de viejo, con la barba y todo eso, entonces, uy, no, Papá Noel. Entonces a veces me vuelvo muy amigo de los niños y ya después de eso también viendo los libros que sacan para los niños, ¿no? Los adultos no leen, pero quiere que su hijo lea. Entonces los comerciantes de los libros, no, hagamos un libro rosadito y otro en azul perdido y pongamos un patico y un sapito y yo no sé qué más y véndale a la gente. Entonces yo dije, no, yo creo que un niño a los 8 años ya puede levitar y puede entender clarito la vida. Entonces le escribí a ellos clarito y me lo agradecen. Hay niños de 6, 7 años que se han leído este libro 2, 3 veces. Y en un lanzamiento me dijo un niño, yo ya me lo leí 6 veces. Esto está escrito para niños de 8 años. Ese libro. El niño que se metió por allá a la selva a leer, el de Arauquita, ¿no? En una vereda de Saravena, allá no hay celulares, no hay nada, y resulta que el personaje principal es un niño que cuida el maíz de los loros, porque el maíz tiene todos los enemigos del mundo. Desde el momento en que lo entierra, vienen los pájaros y lo sacan y les entierran. Por la noche los ratones se lo comen. Cuando están las hierbas de este tamaño, los chigüires se tragan las hierbas de este tamaño, pero sobre todo cuando están los frutos tiernos, la cantidad de loros con estrategia. Los loros hacen bulla aquí y otros calladitos comen aquí, y después estos hacen bulla y comen aquí. Entonces ellos llegaban de su vereda y se quitaban el uniforme y a espantar loros, a tirarle piedra a los loros y corra loros, y los loros a mamarle gallo a los niños. Entonces cuando ellos leyeron ese cuento de un cuidador de maíz, se enamoraron del cuento y lo leyeron el profesor dijo, yo leí un cuento sobre un cuidador de loros, como los niños están en quinto y nunca han tenido un libro, yo le propongo a los padres de familia que compremos un libro y que sea el primer libro que le regalan a sus hijos en la vida. Y entonces un campesino dijo, yo pongo 50,000 pesos, y otro dijo, yo el sábado vendo una vaca y pongo otros 50,000, y recogieron, y los de quinto lo leyeron, y los de cuarto, viendo los de quinto emocionados, también lo leyeron. Y una señora me dijo, ay, mire, mi hijo no está ni en cuarto ni en quinto, pero él llegaba a la casa y se iba para el monte. Al tercer día que hizo eso, yo me fui detrás y lo encontré en un palo allá donde ni siquiera oí el canto del gallo leyendo el libro. Y es un libro difícil, porque yo mismo no sé la mitad de los términos que escribí ahí. Pero a los niños no les importó eso, con lo que no entendían. Yo creo que es el mayor éxito de un escritor. Sí, llegar a los niños. Sí. Los niños y que ellos se escabullen y... El día del idioma personificaron la obra. Entonces uno se vistió de maestra perdida, la más flaquita, todos querían ser el que espantaba a los loros, todos. Sí, fue una bonita experiencia con ellos. Bueno, Humberto, y ya saliéndonos de la región y de la parte local, para tu formación como escritor, ¿qué escritores universales tú dices que tú has heredado su lenguaje, su estilo? Yo no sé, yo fui un lector ávido desde que me conocí. Yo sentí esa necesidad de aprender a escribir para hacer lo que hacían los grandes, que me daban una carta para que se la hallara a la novia. Yo me enamoré de una enfermera y yo también quería escribir y mandarle una carta a la... No pude nunca. ¿Pero qué escritores así universales? Escritores universales. Entonces, como era un lector ávido, entonces por mi vida pasaron muchísimos. Primero los nacionales, ¿no? Sí. El mismo Tomás Carrasquilla con... ¿Cómo se llama ese cuento? En la diestra de Dios Padre. El mismo Márquez también lo leí. Muchos nacionales, poetas nacionales como Aurelio Arturo, Rapsodia de Saulo. Pero es que esos de tantos, los autores son tantos que hay más libros que panes. Pero entre los que influenciaron a los 18 años, ya Henry Miller. Yo ya me había leído toda la Sexus, Nexus, Plexus, Crucifixión Rosa, no sé qué más, Primavera Negra, el coro, no, toditos, Capricornio, Trópico. Me leí Asturias también, que me marcó hasta mucho tiempo.
Todas las del amor entre escritores. Y que uno tiene amantes literarios, ¿no? Y los deja ahí al lado de la almohada y duerme con ellos. Y ya llega el día en que se mama ese uno y lo otro, así como la vieja se mama con uno. Y entonces uno va teniendo y va en la medida que va madurando. Al principio me gustaba uno, ahora me gustan todos. Yo creo que se me dañó el gusto. Quería contarte sobre este librito. Sí, señor, claro, Pancho Cueva. Yo llegué... El libro más bello de la literatura Tiene 8 ediciones, 5 en Colombia, otras 3 en Latinoamérica. Que yo me di cuenta que, así como los argentinos pintaron a Martín Fierro, un gaucho, nosotros no habíamos pintado un llanero. Pintar un colombiano es muy difícil porque un colombiano es un pedacito de chocuano, un pedacito de pastuso, un pedacito de llanero, un pedacito de roro, un pedacito de contrabandista de Cúcuta, un guajiro, no, los indígenas. Era muy difícil. En cambio, pintar un llanero sí era muy fácil. Yo me sabía a Martín Fierro de memoria, todavía me lo sé, creo. Entonces yo duré 6 años buscando un personaje y cuando lo terminé, como a todos los escritores, a todos los periodistas de Arauca se los habían llevado a una brigada para que no los mataran, entonces estaba solo en el pueblo y los que lo transmitían no tenían nada que hacer y lo leyeron por radio. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Entonces, yo lo leí de 3:30 a 4 de la mañana, media hora. Dios, no, a esa hora todavía estamos dormidos. Dios, sí, los ordeñadores no. Y preciso, el domingo vinieron muchísimos ordeñadores al pueblo. Yo quiero comprar el libro de la historia de un llanero. Y los primeros 1000 libros que saqué se regaron por la sabana, donde la gente no tenía libros. Eso te digo para argumentar lo de la base, ¿no? Yo, sin proponérmelo, le llegué a los que nunca habían tenido un libro en su vida. Para cerrar, pues podríamos hablar horas, como lo hemos hecho, noches enteras hablando de literatura, de vida. Y lo último que compartimos los dos, que tuvimos el gusto, fue esta antología. Entonces, esta antología de Nuevo Cuento Araucano. Para cerrar, me gustaría que tú, como el taita de este libro, que fuiste el que impulsó el espíritu de esto, que tu presencia está en todo este libro, que me dieras una opinión de los autores, del libro en general, ¿qué piensas y también de la literatura araucana actual? En esta antología ya yo soy un viejito jubilado, ya no pienso en escribir más, ni por ahí de pronto en viajar un poquito, en hacer otras cosas que dejen a estas. Pero entre esas cosas yo me di cuenta que los escritores en Arauca estaban invisibilizados. Y había gente que estaba famas inmerecidas. Entonces propuse que hiciéramos un libro de cuentos llaneros. Primero por un concurso. No les sonó, dijeron, no, mejor una antología. Y recibimos todos los trabajos y se sacaron. Lo que quiero decir es que aquí hay gente, la mitad escriben por primera vez y los imprimen por primera vez. Pero si yo hubiera tenido la calidad que tienen esos tipos cuando empecé, yo sería un Nobel. Más malo que todos, el más malo de todos. Todavía me siento así. Bueno, Humberto, muchas gracias y un honor tenerte acá y en Mil Inviernos te amamos. Pancho Cuevas tiene un espacio en mi diario el día que le conocí. Dije, este es un vergatario. Al ver su barba de monje, bigote poblado y largo, sombrero de cucurucho y sonrisa flor de labio, sus alpargatas del cuero de un toro comejenario y un iris colgando al cuello, de colores secundarios y un trato de caballero que hace sentir al contrario interés por la conversa, dado su vocabulario, o en un simposio en Barinas
de Maipanza, el último hombre a caballo. Recuerdo que un aguacero estaba desparramado, bendiciendo nuestro encuentro, y el almuerzo degustado. Le comenté su apellido, en el llano es muy nombrado. Me respondió, pero a mí el luz me fue regalado. La secretaria oyó mal el día que fui presentado, y un cuento sobre su jefe enseguida fue narrado. Me contó, fíjate bien, del indio y negro el mulato, del indio blanco trigueño, el negro y blanco da tambo, pero el indio y amarillo lo que viene dando es harto. Cuevas, obra continua de Dardo, por la narrativa criolla de Humberto Amaya Luzardo, escrito con sencillez como Pedro le ha narrado, conservando el gentilicio sin lenguaje rebuscado. En esta mina de historias, por más que quiera evitarlo, encontrará mil parajes que logren apasionarlo. Le recomiendo, lector, no vacilar en ojearlo. Verá la inmensa llanura intentando conquistarlo, flechándole cual cupido, ansiosa por atraparlo. Y usted deseando ser bella para más nunca olvidarlo. No se lo voy a contar, solo pretendo invitarlo, que se adentre en las vivencias, mejor dicho el calendario de un llanero arreglado, bien genuino y legendario, quien antes de nacer supo lo que tenía deparado, y ante las vicisitudes siempre estuvo preparado para comenzar de nuevo, diciendo nada ha pasado. Por eso llegó a los años que muy pocos han llegado, curtiéndose en las confines, Colombo venezolano, riberas del río Apure, Arauca y Capanaparo,